Hola, bienvenidos a esta videoclase de la asignatura Enseñanza de la morfología y la sintaxis. En este vídeo vamos a hablar de las formas no personales del verbo en español, es decir, de las formas del paradigma verbal que carecen de flexión de persona, el infinitivo, el gerundio y el participio. Analizaremos la naturaleza categorial de estas formas, que como veremos es doble, y también las propiedades sintácticas que presentan. Comenzaremos la lección presentando las tres formas y describiendo sus propiedades gramaticales generales. Veremos que todas ellas tienen una doble naturaleza. Por una parte son verbos y por otra son unidades nominales. Después iremos analizándolas una a una, empezando por el infinitivo, siguiendo por el gerundio y terminaremos con la descripción del participio. Al final del vídeo explicaremos algunos errores comunes en el uso de estas formas que conviene evitar. Lo primero que hay que señalar es que las tres son formas verbales que no se conjugan. El infinitivo cantar y el gerundio cantando, además, son invariables. El participio cantado puede tener flexión de género y número, pero como hemos dicho antes, ninguna de las tres lleva desinencias de persona, de tiempo ni de modo. Esto hace que cuando no aparecen en perífrasis verbales y cumplen una función verbal, sean formas subordinadas o dependientes de otros predicados que sí están conjugados y con el que tienden a compartir, por ejemplo, la referencia del sujeto. Por otra parte, el infinitivo y el gerundio presentan formas compuestas. Existe haber cantado y habiendo cantado. No así el participio, que no la admite. Habido cantado no existe en español. Aunque no tienen marcas flexivas de tiempo, sí que indican algún tipo de información aspectual. Así, el participio expresa la idea de una acción perfectiva, terminada, y el gerundio de una acción en desarrollo, durativa o no terminada. El infinitivo, por su parte, es neutro en cuanto al aspecto. Vamos a empezar analizando el infinitivo. Como hemos dicho, la naturaleza categorial del infinitivo es doble. Por un lado, es un verbo, por lo que puede tener complementos propios del sintagma verbal. En una oración como necesito decirte una cosa, te es el complemento indirecto de decir y una cosa es su complemento directo. Pero también tiene una naturaleza nominal, de manera que a veces puede emplearse como un nombre, con complementos propios del nombre. Por ejemplo, en el lento caminar del anciano, el infinitivo caminar lleva un determinante el y un complemento preposicional que lo modifica, del anciano. Así que aquí está funcionando como podría hacerlo un sustantivo. Por ejemplo, paso, como si dijéramos el lento paso del anciano. De este modo se puede distinguir entre infinitivos nominales e infinitivos verbales. Los primeros pueden ser, a su vez, léxicos o sintácticos. Los infinitivos nominales léxicos son un número reducido y están lexicalizados, es decir, se les puede poner flexión de plural y aparecen en el diccionario como palabras independientes, no como infinitivos. Son casos como el poder, que tiene plural, los poderes, el anochecer, los anocheceres, el atardecer, los atardeceres, etc. Los infinitivos nominales sintácticos son infinitivos que no aparecerían como palabras autónomas en un diccionario y no pueden ir nunca en plural, aunque admiten modificadores propios del nombre. Y el caso que hemos visto antes, el lento caminar del anciano, sería un ejemplo de este tipo. No podríamos decir los lentos caminares del anciano. En cuanto a los infinitivos verbales, aparecen junto a ellos complementos propios del predicado, complementos directos, indirectos, de régimen, circunstanciales, etc. Lo más frecuente es que no haya un sujeto junto a ellos, sino que éste sea tácito y que se recupere referencialmente del verbo principal. Es decir, el sujeto del infinitivo está en algún elemento nominal del predicado conjugado. Puede ser el sujeto de este mismo verbo u otro elemento nominal de la oración. En la oración anterior, necesito decirte una cosa, el sujeto de decir es el mismo que el de necesito, es decir, yo. En ocasiones, sin embargo, el sujeto sí que aparece expreso. Esto es así cuando no es el mismo que el del otro verbo y es necesario explicitarlo. En estos casos aparece pospuesto al infinitivo. En una oración como después de irte tú, sucedió todo, tendríamos un ejemplo. Vean que aquí el sujeto del verbo conjugado es todo, que no coincide con el sujeto del infinitivo, que es tú. En cuanto al gerundio, también tiene doble naturaleza, verbal y en este caso adverbial. Su naturaleza verbal se manifiesta igual que la del infinitivo, cuando aparece en una secuencia junto a complementos propios del verbo, complemento directo, indirecto, etc. Por ejemplo, esto solo lo solucionas hablando tranquilamente con el jefe. También, igual que el infinitivo,
Puede tener el sujeto tácito, correferente con el del verbo conjugado, o explícito, en cuyo caso es un sujeto diferente y va pospuesto, como en afirmándolo tú, todos lo creerán. En cuanto a su naturaleza adverbial, se manifiesta en el hecho de que la estructura de gerundio suele modificar a un verbo conjugado con las nociones circunstanciales propias del adverbio, que suelen ser tiempo, manera, causa, condición, etc. Por ejemplo, si decimos abrimos el bote haciendo fuerza funciona como un adverbio de manera, equivaldría a así. Reparen también que en el ejemplo anterior, afirmándolo tú, todos lo creerán, la estructura de gerundio es equivalente a una subordinada condicional. Si lo afirmas tú, todos lo creerán. El participio es quizá la forma no personal más diferente de las tres. Cualquier verbo no puede formar un participio, solo lo hacen los transitivos y algunos intransitivos especiales. Esto es así porque el participio es una forma verbal pasiva, así que solo puede formarse a partir de verbos que admiten la pasiva, que normalmente son los transitivos. Por lo demás, también presenta una naturaleza doble. Por una parte, es un verbo cuando aparecen las formas compuestas, como he cantado, y en este caso es invariable, y también muestra su verbalidad cuando funciona como adjetivo, pero presenta complementos propios del predicado. Claro que en este caso, precisamente también por su carácter de verbo pasivo, estos complementos suelen ser complementos circunstanciales, agentes, predicativos, pero no complementos directos ni sujetos. Por ejemplo, en una secuencia como una persona considerada culpable por el juez, culpable funciona como predicativo de considerada y por el juez es un tipo de complemento circunstancial, en concreto un agente. Por otra parte, el participio tiene naturaleza adjetiva. De hecho, es como funciona más frecuentemente, con modificadores e intensificadores propios del adjetivo y con flexión de género y número. En esto se separa definitivamente del infinitivo y el gerundio. En es un nombre muy reconocido tenemos un participio reconocido que lleva un modificador de grado propio de los adjetivos, muy, y que concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña, hombre. Si este sustantivo hubiera sido femenino o plural, en lugar de masculino y singular, el participio habría recogido esas mismas marcas. Para finalizar, vamos a señalar algunos errores muy comunes en el uso de estas formas no personales del verbo y que debemos evitar y enseñar a evitar a nuestros alumnos. Con el infinitivo hay dos errores muy comunes, el infinitivo de generalización y el infinitivo por imperativo. El primero consiste en emplear el infinitivo como verbo independiente, es decir, sin hacerlo depender de otro verbo conjugado. Es un error muy frecuente en los medios de comunicación y se da mucho con verbos de habla. Es cuando oímos cosas como y nada más, solo decirles que nos vemos mañana, bla, bla, en lugar de y nada más, solo nos queda decirles que nos vemos mañana. Hay que recordar que el infinitivo, como el gerundio y el participio, no son formas autónomas cuando funcionan como verbos. Para que usarlo sea correcto en esta situación, siempre debe haber otra forma verbal conjugada a la que se subordinan. El segundo error es el infinitivo por imperativo. Consiste en emplear el infinitivo en lugar del imperativo de segunda persona singular y plural. Es un error especialmente frecuente en las variedades de habla donde se emplea la forma vosotros y el imperativo en de, es decir, la forma cantad. La D final se cambia por la R del infinitivo y entonces se dicen cosas como hacer la tarea para mañana en lugar de haced o haz la tarea para mañana. El gerundio es quizá la forma de estas tres que más problemas plantea en su uso, quizá porque empieza a usarse como se usa el gerundio inglés, aunque en cada lengua tiene propiedades muy diferentes. Es un error, por ejemplo, usar el gerundio en lugar de una oración de relativo, en una secuencia como se encontró un paquete conteniendo heroína, en lugar de se encontró un paquete que contenía heroína. Para empezar, en esta oración no hay correferencia de sujetos. El sujeto de se encontró el paquete es él o ella. El sujeto del paquete contenía heroína es el paquete. Además, el gerundio aquí se está refiriendo anafóricamente a un elemento que ha sido nombrado antes, igual que haría un relativo. Sin embargo, el gerundio español no tiene esta propiedad, es decir, no equivale a una oración de relativo. Otro error común que se oye a menudo en los medios de comunicación es el gerundio de posterioridad. Por su carácter imperfectivo, el gerundio se puede referir a un evento que ha sucedido algo antes o a uno que está sucediendo al tiempo que el verbo conjugado, pero nunca puede referirse a algo posterior. Sin embargo, a veces se oyen cosas como esta. Se cayó del tejado rompiéndose la pierna.
Este uso no es correcto porque romperse la pierna es una consecuencia y por tanto es posterior a caerse del tejado. Así que aquí no podríamos emplear el gerundio. Habría que haber dicho se cayó del tejado y se rompió la pierna, por ejemplo. En general puede decirse que el gerundio es una forma no muy cómoda, no muy flexible en español, de la que conviene no abusar demasiado en el discurso. Respecto al participio, los errores que se cometen con él no son de construcción, sino más bien morfológicos. Tienen que ver con la existencia en algunos verbos de dos formas de participio, una regular, terminada en ada o ido, y otra irregular. Cuando un verbo tiene las dos posibilidades, regular e irregular, normalmente reserva la regular para la conjugación de las formas compuestas del verbo, y entonces es una forma invariable. Y la irregular la utiliza para formar adjetivos, con flexión de género y número. Es lo que pasa, por ejemplo, con atendido y atento. Decimos, hoy no he atendido en clase y no, hoy no he atento en clase. Pero por otro lado decimos, tienes que estar atento al profesor y no, tienes que estar atendido al profesor. Sin embargo, en ocasiones los hablantes vacilan porque ven que el participio irregular, además de emplearse como adjetivo, puede usarse a veces en las formas compuestas. Les pasa, entre otros, a imprimir y a freír. Imprimir tiene dos participios, imprimido e impreso, y podemos decir tanto aún no he imprimido el trabajo como aún no he impreso el trabajo. Sin embargo, reparen en que decimos hormigón impreso y nunca hormigón imprimido. Lo mismo le pasa a freír. Podemos preguntar, ¿has freído el huevo o has frito el huevo? Las dos son correctas, pero nunca diríamos patatas freídas, sino solo patatas fritas. Es decir, las formas irregulares del participio de estos verbos especiales tienen las dos posibilidades. Pueden usarse como adjetivos o como participios de las formas compuestas, pero las formas regulares no tienen las dos posibilidades. Solo pueden emplearse para las formas compuestas y nunca como adjetivos. Con esto terminamos la explicación sobre el funcionamiento sintáctico de las formas no personales del verbo. Como ven, son formas especiales por su doble naturaleza categorial y que pueden dar lugar a varios errores de habla si no prestamos un poco de atención a su uso. Muchas gracias por su atención.